Buenas a todos, mi nombre es Kirsi Candelario Jiménez. Somos estudiantes del maestro Celso Ortiz en la asignatura Historia de la Psicología. En este video estaremos explicando los siguientes temas: teoría de la evolución y el enfoque biológico de la psicología. Nuestra exposición está compuesta por su servidora Kirsi Candelario Jiménez con la teoría de la evolución, Hilaini Sid la Antigua con el significado de la teoría para la psicología, Christopher Contreras Sánchez con Francis Galton, Hendel Peña con la psicología animal y por último Marian Nuesi Martínez con el funcionalismo. Teoría de la evolución. La psicología evolucionista estudia la psicología y la conducta de los humanos y primates desde el punto de vista de su historia evolutiva. Propone que la mente de los primates, incluido el hombre, está compuesta de muchos mecanismos funcionales llamados adaptaciones psicológicas. La psicología evolucionista intenta explicar características mentales de las especies humanas, tales como la memoria, la percepción, el idioma y, fundamentalmente, las emociones, como también las adaptaciones, es decir, como los productos funcionales de la selección natural, a su vez forzada por la competencia para sobrevivir y reproducirse. La psicología evolucionista se basa en la presunción de que de la misma manera que los corazones, pulmones, hígados y riñones y sistema inmunitarios de los seres vivos, la cognición de estos también tiene una estructura fundamental que a su vez tiene una base genética y por lo tanto se ha desarrollado por la selección natural. Dado que la evolución de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens actual se produjo en medios ancestrales totalmente diferentes al actual, los psicólogos evolucionistas toman como referencia las condiciones existenciales en aquellos medios prehistóricos. Se postula, por ejemplo, que los seres humanos han desarrollado una capacidad mental especial para la adquisición del habla en forma naturalmente automática en los primeros años de vida, pero lógicamente no heredaron una capacidad de lectura y escritura que fueran culturalmente desarrollados. Charles Darwin propuso la teoría de la selección natural como mecanismo para explicar la evolución biológica en el siglo XIX, teoría que se reforzó con los descubrimientos posteriores de las ciencias biológicas y la genética. El propio Darwin y varios científicos del siglo XX intentaron conciliar esta teoría con el estudio analítico de la conducta social de distintas especies, incluidos los insectos sociales como hormigas y abejas, los mamíferos en general y los primates en particular. Charles Darwin y la teoría de la evolución biológica. Se había dado un gran paso al admitir la idea de la evolución biológica a través de mecanismos totalmente naturales, pero la teoría de Lamarck tenía muchas fisuras. No fue hasta el 1895 cuando el naturalista británico Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies, en el que propuso una nueva teoría de la evolución, que sería conocido como darwinismo. Poco a poco esta teoría iría cobrando forma en sus escritos sucesivos y se vería que explicaba la evolución biológica a través de un mecanismo natural, la selección natural combinada con la selección sexual. Junto con él también el naturalista británico Alfred Russel Wallace, que curiosamente realizó investigaciones similares y llegó a conclusiones casi idénticas sin haber llegado a cruzar palabras con él. Darwin expuso nuevas ideas a favor de la evolución. La selección natural. Según Darwin, todas las especies provienen de un origen común, del cual se fue diversificando gracias en parte a la selección natural. Este mecanismo evolutivo se puede resumir en que las especies mejor adaptadas al medio en el que están se reproducen con mayor éxito y tienen una descendencia que a su vez
tiene más posibilidades de reproducirse de manera exitosa, dando paso a nuevas generaciones. El naturalista inglés también aceptaba la idea de la extensión, que era la otra cara de la moneda. Las especies menos adaptadas al medio tendían, perdón, a ir reproduciéndose cada vez menos, en muchos casos llegando a desaparecer. La selección sexual, otro de los mecanismos evolutivos que describe la teoría de la evolución de Darwin, es la selección sexual, que consiste en el conjunto de disposiciones naturales y del comportamiento que hacen que ciertos individuos sean vistos como más deseables para tener descendencia con ellos y otros menos deseables para lo mismo. Así, la selección sexual realiza un doble juego. Por un lado, se complementa con la selección natural porque aporta elementos que explican que ciertos individuos tengan un mayor éxito reproductivo que otros. Pero por el otro, juega en su contra, ya que hay rasgos que pueden resultar ventajosos desde el punto de vista de la selección sexual y otros desventajosos. El neodarwinismo, a pesar de quitar la divinidad en la creación y de explicar un mecanismo básico por el cual las especies van cambiando y diversificándose con el paso del tiempo, Darwin desconocía el término que hoy conocemos como variabilidad genética y tampoco conocía la existencia de los genes, es decir, que no sabía cómo aparecía la variabilidad de características sobre la que actúa la presión de la selección natural. Por ello, nunca rechazó del todo la idea de la herencia de los caracteres adquiridos por la propuesta de Lamarck. A diferencia de Darwin, Wallace no aceptó nunca esta idea y a partir de esta disputa, apareció una nueva teoría evolutiva llamada neodarwinismo, impulsada por el naturalista George John Romanes, que además de rechazar en su totalidad las ideas lamarckianas, creía como único mecanismo evolutivo era la selección natural, cosa que Darwin nunca sostuvo. No fue hasta principios del siglo XX cuando se aceptaron las leyes de Mendel, mostrando que las mutaciones en el ADN son preadaptativas, es decir, primero se sufre una mutación y luego se pone a prueba si el individuo en el que se ha dado está mejor adaptado para el medio, rompiendo la idea de la herencia de los caracteres adquiridos. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Teoría psicológica. La teoría psicológica proporciona modelos para entender el comportamiento humano, el pensamiento y las emociones humanas. La psicología se ocupa del estudio científico del comportamiento humano y de los procesos mentales. Tipos de teoría: teoría psicoanalítica, teoría metálica, teoría de la enseñanza y teoría cognitiva. Gracias. Saludos maestro y demás compañeros, mi nombre es Crisfar Contreras y les voy a hablar acerca de Francis Galton. Francis Galton nació en los Alerces, en Inglaterra, el 16 de febrero del año 1822. Desde niño se le consideró un niño prodigio, ya que a los 2 años sabía leer, a los 5 años sabía hacer algunas divisiones y ya para los 6 años había optado una preferencia por la literatura para adultos, por ejemplo como Shakespeare. También más adelante, fue un polímata, antropólogo, geógrafo y psicólogo, también eugenista británico, con un amplio aspecto de intereses. Produjo más de 340 artículos y libros, en los cuales también creó el concepto estadístico de la correlación y regresión hacia la media. Fue el primero en aplicar métodos estadísticos en el estudio de la herencia, de la inteligencia y diferencias humanas. Fue el pionero de la eugenesia, acuñando el término a sí mismo y la frase la naturaleza versus la crianza.
Su libro, El genio hereditario, fue el primer intento para estudiar el genio y la grandeza. Fue también quien fundó la psicometría, la psicología diferencial y la hipótesis léxica de la personalidad. Creó el primer mapa del tiempo y fue el primero en establecer un registro completo de los fenómenos climáticos en Europa. Esto es solamente una parte de los grandes aportes que realizó Francis Galton al desarrollo de la ciencia y muchas de sus ramas. Por ejemplo, en este caso, como en la psicología. Cabe destacar también que uno de sus grandes aportes fue el silbato Galton. Este fue diseñado para probar la capacidad auditiva. También Francis Galton, otra parte que cabe destacar de él es que nunca tuvo cátedras universitarias y que todos sus estudios fueron realizados por su propia cuenta. Muchas gracias. Mi nombre es Henry Piñatén y les estaré hablando sobre la psicología animal. A semejanza de la psicología humana, la psicología animal estudia el comportamiento de los animales, incluyendo el humano, con inicio de los estímulos de la evolución de Darwin. Su teoría sobre la existencia de los rasgos evolutivos, no solo físicos, sino también psíquicos, se empezó a estudiar el tema en un sentido antropomórfico. John Watson realizó muchos experimentos en animales en laboratorio para estudiar su conducta en base de causa-efecto de 8 estímulos y respuestas, dando lugar al conductismo aplicable. También a la conducta humana que podía aprenderse a mediados de premios que estimulaban su realización de castigos que las evitaban. Uno de los fundadores de la etología que estudió el comportamiento animal en su propio ambiente fue Carol Lorenz. Se dedicó a estudiar tanto el comportamiento instintivo como innato en mayor medida, en la que adquirió en menor profundidad para ver el grado de la influencia de la conducta, de la que se hereda y de la que se aprende. Es cuanto de mi parte, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marian Nuesti Martínez y hoy les vengo a hablar sobre el funcionalismo. El funcionalismo es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener en el orden establecido en las sociedades. Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930, en las ciencias sociales, especialmente en psicología y antropología social. La teoría está asociada a Emily Durkheim y más reciente a Talcott Parsons.